En el siglo XXI, Europa se ha convertido en destino de millones de migrantes que huyen de la guerra, la pobreza y la inestabilidad política. Italia, uno de los principales puntos de entrada al continente, ha visto cómo su rol ha cambiado de ser una nación de emigración a un epicentro migratorio, especialmente tras la crisis de refugiados de 2015. Miles de migrantes arriesgan sus vidas cruzando el Mediterráneo central buscando un futuro mejor. Sin embargo, lo que encuentran a su llegada es un sistema de asilo desbordado y deficiente. Italia ha sido severamente criticada internacionalmente por la ineficiencia en la gestión de solicitudes de asilo y por la falta de integración efectiva. Las condiciones de acogida siguen siendo precarias, dejando a miles de solicitantes atrapados en un limbo sin soluciones claras. Entretanto, la Unión Europea ha sido acusada por sus propios integrantes de abandono, dejando a los países de primera línea, como Italia, sin apoyo suficiente para hacer frente al flujo migratorio. Mientras Europa refuerza sus fronteras, no existe una estrategia común que aborde la raíz del problema. La urgencia de una respuesta coordinada y humana es crítica. Sin medidas efectivas, las políticas actuales seguirán empeorando la situación de miles de personas atrapadas en un sistema que no les ofrece oportunidades. Italia ha sido testigo de un aumento constante de población migrante desde mediados del siglo XX. En la década de los 50, apenas 100.000 extranjeros residían en el país. Para 2003 representaban el 3% de la población y en 2011 ya eran más de 4,5 millones, el 7,5% de la población total. Este incremento siguió escalando, llegando al 8,2% en 2016, impulsado por la crisis de refugiados de 2015 y el colapso de las condiciones de vida en Oriente Medio y África. Estos flujos irregulares se convirtieron en una constante, desafiando la capacidad del gobierno italiano para gestionarlos adecuadamente. En un contexto político marcado por discursos anti-inmigración en toda Europa, Italia sigue enfrentando la difícil tarea de equilibrar la recepción de migrantes con el respeto a los derechos humanos mientras la presión internacional crece. En 2015, más de 911.000 migrantes llegaron a Europa, con 3.550 muertes en el camino, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en ese entonces. Italia, criticada por su ineficaz gestión del asilo, dejó a miles atrapados en condiciones precarias. La Unión Europea fue acusada de desinterés, sin apoyo real a los países de primera línea, mientras que para finales de 2015, la cifra superaba el millón de desplazados. La crisis migratoria ha puesto de manifiesto las profundas divisiones en las respuestas europeas. Mientras Alemania abrió sus puertas, Hungría cerró sus fronteras con vallas. Italia, como punto de llegada clave, enfrenta un sistema de asilo desbordado, dejando a miles de migrantes atrapados en condiciones inhumanas. En 2015, 150.317 migrantes llegaron a Italia por el Mediterráneo central, de los cuales 2.889 murieron en el intento de llegar a Europa. En solo 6 meses, de enero a junio, 70.930 migrantes llegaron a Italia. De estos destacaron personas provenientes de Nigeria con un 15%, Eritrea 13%, Gambia con 8%, Costa de Marfil 7%, Guinea también con un 7%, Sudán con el 6%, Somalia y Senegal también 6% y Malí con un 5%. El 20 de abril de 2015, más de 600 migrantes murieron cuando su barco volcó cerca de la isla de Lampedusa. A pesar de los esfuerzos de rescate de Italia y Malta, solo 50 sobrevivientes fueron rescatados. Esta tragedia expuso no solo la desesperación de los migrantes, sino también la ineficiencia de las políticas migratorias italianas y europeas. Las respuestas desorganizadas y desbordadas demuestran la falta de compromiso real para proteger vidas y gestionar la crisis de manera eficaz. En 2018, y según el Instituto Italiano de Estadística, 5 millones de extranjeros en situación legal vivían en Italia, lo que representaba el 8,3% de la población total de 60,5 millones. Esta cifra es similar a la cantidad de italianos que viven en el extranjero.
Del 100% de los extranjeros, así se presenta la distribución por países de origen. Rumanía con 23%, Albania con 9%, Marruecos 8%, China con un 5.5%, Ucrania con 4.5%, Filipinas con 3.3% y la India con 3%, dedicándose todos principalmente a sectores de empleo, comercio, servicios domésticos y agricultura. El Centro de Estudios sobre la Inmigración estimó que los migrantes en Italia aportaron entre 2.100 y 2.800 millones de euros más de lo que costaban al Estado. Sin embargo, las llegadas desde Libia en 2017 costaron más de 4.200 millones de euros, con 18% en rescates, 13% en asistencia médica y 65% en centros de acogida. Los costos de los centros aumentaron de 22.000 personas en 2013 a 182.000 en 2018, con un gasto de 35 euros diarios por persona. A pesar de una reducción del 84% en llegadas marítimas en 2018, la falta de una estrategia integral sigue siendo un problema. En octubre de 2015, Italia participó en el programa de reubicación de la Unión Europea que buscaba trasladar a 160.000 refugiados desde Italia y Grecia, al igual de enfrentar serias dificultades en su implementación con un sistema de acogida desbordado y respuestas inadecuadas a las solicitudes de asilo. En 2016, las Naciones Unidas denunciaron las condiciones deplorables en los centros de acogida italianos, señalando que muchos de ellos se usaban como lugares de detención que como espacios de alojamiento adecuado. Según el personal de la ACNUR que visitó los centros, Italia no podía garantizar los mismos estándares de derechos humanos en todo su sistema de acogida. La falta de regulación clara y la subcontratación de servicios sin normas precisas fueron señaladas como las principales causas. La presión de las políticas migratorias impuestas por la Unión Europea exacerbó estos problemas, dejando a los migrantes atrapados en un sistema ineficaz y desbordado. En los años siguientes, Italia se vio envuelta en diversas polémicas al impedir el desembarco de ayuda humanitaria en sus costas. En 2018, el barco Aquarius, con 629 migrantes a bordo, pasó varios días a la deriva después que autoridades de Malta e Italia rechazaran su entrada a sus aguas. Finalmente fue España quien aceptó al Aquarius en sus costas, pero la situación dejó más de 500 personas en el limbo. Este incidente fue duramente criticado por la ACNUR y la Unión Europea, que llamaron a resolver el conflicto entre estos dos países, destacando la falta de solidaridad y responsabilidad compartida en la gestión de la crisis migratoria. Pese a estos llamados, Italia siguió manejando el constante flujo migratorio hacia su territorio y enfrentó la pandemia por la COVID-19, y con la llegada al poder de Giorgia Meloni en 2022, el panorama migratorio cambió radicalmente. Con la premisa de erradicar las llegadas, Meloni puso mano dura a los migrantes, rechazando a finales de 2022 el desembarco de los Ocean Viking y Humanity I en costas italianas, barcos humanitarios que rescataron a migrantes a la deriva y se vieron obligados a ir a otros países europeos. En 2023, la isla de Lampedusa, al sur de Italia, se vio sumida en una crisis migratoria sin precedentes que desbordó tanto a la ínsula como a las autoridades italianas. En septiembre, en apenas 2 días, 7.000 migrantes llegaron a sus costas, una cifra que superó la población de la isla y desbordó los sistemas de acogida italiano. Este colapso humanitario puso en evidencia la falta de preparación y coordinación del gobierno italiano, que se vio obligado a declarar el estado de emergencia migratorio. La situación generó gran preocupación entre los habitantes isleños y subrayó, una vez más, las carencias estructurales en la gestión de la crisis migratoria. The state is putting us in a position where we have to leave our own island. If they build another camp or prison or they keep immigration uncontrolled, then it's the end for us. Los migrantes que llegaron a Lampedusa quedaron expuestos a la falta de recursos básicos, pero también a la desorganización de las autoridades italianas, incapaces de garantizar alojamiento, atención médica y procesos de registro mínimos. La crisis dejó en evidencia un sistema de asilo colapsado y una respuesta gubernamental que, lejos de proteger, profundizó la vulnerabilidad de quienes buscaban refugio.
No fue fácil llegar hasta acá, fue un camino terrible, el clima no era bueno y tuvimos que estar en el barco unas 48 horas. Además llegamos y aquí hay demasiada gente, así que no pueden alimentar a todo el mundo. Even to get a little bit of bread has been difficult. This is not good. It's been 5 days we have been saying, please help us get out of this place. Ante el colapso en Lampedusa, la ACNUR lanzó una advertencia urgente. Los migrantes estaban siendo hacinados en condiciones insalubres, sin acceso adecuado a servicios básicos ni garantías de protección. Es imperativo sacar a la gente de la isla porque los recursos allí y la capacidad son muy limitados. Es una situación muy difícil, muy desafiante. Como saben, ha habido un gran aumento en el número de personas que llegan por barco y eso ha creado una saturación en esta isla. Las personas que han llegado están traumatizadas, agotadas y necesitan apoyo. Esta crisis dejó en evidencia un sistema de asilo colapsado y una respuesta gubernamental que, lejos de proteger, profundizó la vulnerabilidad de quienes buscaban refugio. That is not only a problem of the countries that receive this influx, it's a problem of the European continent and in particular the European Union, and there must be mechanisms of solidarity and burden sharing that are effective in this regard. Durante 2024 y 2025, las políticas migratorias en Italia y Europa cambiaron, pero las tensiones no desaparecieron. El flujo de personas en busca de asilo siguió creciendo mientras el continente se dividía entre abrir vías seguras o blindar sus fronteras. Italia, aún con nuevas medidas, continuó mostrando un sistema incapaz de responder con eficacia, dejando en evidencia la ausencia de una estrategia común y la fragilidad de su propio modelo de acogida. Italia, ubicado en el corazón de las rutas migratorias del Mediterráneo central, se enfrenta a una crisis migratoria sin precedentes. En 2023, más de 8.500 migrantes perdieron la vida, lo que representa un incremento del 20% respecto al año anterior, con 3.129 muertes y 1.866 en África. Mientras las tragedias continúan, el gobierno italiano ha dado un giro en su política. A pesar de implementar medidas de deportación hacia países secundarios, también ha comenzado a abrir sus puertas para atraer migrantes y cubrir la creciente falta de mano de obra. Italia, que históricamente ha rechazado a los migrantes, se ve ahora atrapada en una contradicción. Los necesita más que nunca para paliar el envejecimiento de su población y garantizar su sostenibilidad económica. En 2024, Italia reportó una reducción del 66% en la llegada de migrantes irregulares, según la ACNUR. Entre el 1 de enero y el 28 de marzo, 11.329 migrantes desembarcaron en las costas italianas, una cifra 60% menor en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando llegaron 123.863 migrantes irregulares. No obstante, esta reducción no oculta la fragilidad del sistema de acogida de Italia ni la falta de una estrategia integral en la gestión de la migración, que sigue siendo un tema pendiente de resolución efectiva. A pesar de seguir en funcionamiento durante parte de 2024 y 2025, los centros de acogida en Italia fueron fuertemente cuestionados por organizaciones de derechos humanos. Las trabas burocráticas impuestas por las autoridades italianas distorsionaron su propósito original, convirtiéndolos en lugares de detención para migrantes en proceso de repatriación en lugar de ofrecer refugio adecuado. Esta falta de coherencia en la gestión de los centros refleja una vez más la ineficiencia de la desorganización del sistema italiano frente a la crisis migratoria. En 2025, Italia enfrentó serios desafíos migratorios. Según la Organización Internacional para las Migraciones, entre enero y mayo de este año, 233 migrantes murieron en la ruta del Mediterráneo central, mientras intentaban llegar a Europa. Hay un claro contraste con las cifras de 2024, que se ubican en 2.452 muertes. Además, 22.844 migrantes llegaron a Italia, de los cuales 3.839 eran menores no acompañados,
provenientes principalmente de Bangladesh, Egipto, Pakistán y Eritrea. En abril de 2025, el gobierno italiano aprobó un decreto ley que endurece los requisitos para acceder a la ciudadanía. Ahora solo quienes tengan padres o abuelos nacidos en Italia podrán optar por ella. Esta medida afecta especialmente a países como Argentina, donde muchos migrantes de ascendencia italiana no podrán acceder a la nacionalidad. Tengo el beneficio de que mi mamá es italiana y yo voy a poder hacer mi ciudadanía, pero mis nietos, si yo no la tengo, no lo van a poder hacer. Entonces no me parece lógico. Hay italianos en todo el mundo, más allá de que no hayan nacido ahí, pertenecemos a ese lugar. Aunque los trámites iniciados antes del anuncio siguen bajo las antiguas reglas, el gobierno no estableció plazos claros para los nuevos solicitantes, reflejando una respuesta poco clara y la falta de una estrategia efectiva en sus políticas migratorias. Bueno, con esta ley nueva no puedo seguir con el trámite. Acabo de mandar el mail para ver qué sucede o cómo continuar, si se puede modificar o cómo seguir. La verdad que lo desconcierta a uno a 2 días de poder entrar a empezar el trámite. En julio de 2025, Italia aprobó la emisión de 500.000 visas de trabajo para no europeos, con 164.850 destinadas para 2026. De estas, 230.550 visas se destinarán a trabajos no estacionales y por cuenta propia, mientras que 267.000 se asignarán a trabajos estacionales, principalmente en agricultura y turismo. Esta medida refleja una solución reactiva a la escasez laboral sin abordar adecuadamente las necesidades de integración y las solicitudes de asilo que siguen sin resolverse de manera eficaz. Las autoridades italianas establecieron los requisitos para obtener una visa de trabajo. Entre los documentos necesarios se incluye un formulario de solicitud de visa Schengen, 2 fotografías tamaño 3x4 con fondo blanco o color, pasaporte vigente con al menos 3 meses de validez, cédula de ciudadanía original y copia y un comprobante de pago de derechos consulares. Hay que resaltar que Italia ofrece 2 tipos de visa, la tipo C de corta duración, hasta 90 días, y la tipo D de larga duración, de 90 días a 365 días. La decisión de Meloni de flexibilizar las políticas migratorias marca un giro en su postura inicial de cerrar fronteras. El envejecimiento de la población y la baja natalidad en Italia han generado escasez de mano de obra en sectores clave como turismo, agricultura y construcción. Ante esto, los migrantes se presentan como una solución para mantener la economía operativa. Así, el gobierno intenta regularizar la inmigración, buscando frenar la llegada de inmigrantes irregulares. Nuestra empresa requiere mucho personal, sobre todo en periodos como el de la recolección. En función de los tiempos de maduración, buscamos gente y nos vemos obligados a contraer extranjeros porque no encontramos trabajadores a nivel local, o sea, italianos. Este tipo de acciones ha beneficiado a aquellos migrantes que buscan mejores oportunidades ante la ausencia de las mismas en sus naciones de origen. Estaba en Senegal y supe que había la posibilidad de solicitar visas especiales de trabajo. Mi papá también sabía y me ayudó a postular para poder venirme. Y fue así que logré sacar la visa que me permitió entrar en el territorio italiano. A pesar de los esfuerzos del gobierno italiano por frenar la migración ilegal, el proceso burocrático para obtener documentos definitivos sigue siendo complejo y en ocasiones termina siendo negativo para los migrantes que llegan a Italia. 4 de cada 5 trabajadores extranjeros no obtienen sus papeles definitivos y quedan indocumentados. El resultado, se convierten en inmigrantes irregulares en Italia y eso fomenta el empleo no declarado aquí. Es un sistema enfermo que no ha sido bien gestionado por el gobierno de Meloni. En noviembre de 2025, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó su apoyo a los centros de retención de migrantes en Albania, que actualmente están inactivos debido a trabas burocráticas y controversias con las autoridades. Meloni subrayó que estos centros, que desde 2024 han sido duramente criticados por considerarse un derroche de recursos, podrían reactivarse bajo el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, previsto para entrar en vigor en 2026.
La mandataria calificó estos centros albaneses como una solución revolucionaria e innovadora para abordar la crisis migratoria que enfrenta Italia. En el mismo mes, la Unión Europea mostró su solidaridad con Italia en el tema migratorio. Junto con Grecia, Chipre y España, Italia recibió acceso al Fondo Europeo de Solidaridad, que ofrece apoyo para la reubicación de migrantes y asistencia financiera, debido al alto volumen de llegadas. Sin embargo, la Unión Europea enfatizó que Italia debe cumplir con todas las normas de las reformas migratorias y garantizar el registro de los migrantes irregulares. De no hacerlo, Italia podría perder el acceso a la solidaridad europea y ser excluida del Pacto Mundial sobre Migración, que entrará en vigor a mediados de 2026. A medida que pasa el tiempo, Italia sigue preocupada por el envejecimiento de su población y la escasez de mano de obra. Para hacer frente a esta problemática, ha recurrido a la mano de obra migrante, pero esta solución también ha generado complicaciones. Las entradas ilegales siguen aumentando, sumadas a las barreras burocráticas que dificultan la legalización de los migrantes. Este no es un problema solo de Italia, sino de toda Europa, un continente que necesita mano de obra, pero que, al mismo tiempo, refuerza las leyes antimigratorias y promueve políticas de cierre de fronteras. Italia enfrenta una de las problemáticas migratorias más complejas de Europa, intensificada en los últimos años por su ubicación estratégica como puerta de entrada al continente para quienes huyen de la violencia y la muerte. La crisis migratoria no es solo un reto fronterizo, sino una cuestión interna que toca la política, la economía y las relaciones internacionales. Ante la presión de controlar los flujos migratorios, Italia debe encontrar el equilibrio entre rechazar y al mismo tiempo integrar a los migrantes que necesita para evitar el colapso demográfico y económico. El futuro de Italia dependerá de superar la retórica electoralista y adoptar un enfoque humanista que permita gestionar las fronteras y, al mismo tiempo, dar la bienvenida a aquellos que pueden asegurar su sostenibilidad. Así concluimos este análisis. Síguenos en redes sociales y acompáñanos la próxima semana con más historias de resistencia, lucha y esperanza que cruzan fronteras.